Bienvenidos a Execution File, donde compartimos impactantes historias de crímenes reales contadas en un lenguaje sencillo. Suscríbanse a este canal para no perderse ningún caso. Eileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, cargando ya sobre sus pequeños hombros el peso de los errores ajenos. Su madre era una adolescente que se casó muy joven y pronto se vio abrumada. Su padre, Leo, no estuvo presente para apoyarla. Tuvo problemas con la ley por delitos sexuales violentos y posteriormente fue encarcelado, donde se suicidó. Eileen nunca lo conoció, pero la oscuridad que rodeaba su vida se cernía sobre la suya. Cuando Eileen tenía casi 4 años, su madre se marchó definitivamente, abandonándola a ella y a su hermano, Kate. Los niños fueron acogidos por sus abuelos, Laurie y Britta Wornos. En teoría, parecía una segunda oportunidad. En realidad, fue el comienzo de otra pesadilla. Ambos abuelos bebían en exceso. La casa, que debería haber sido un lugar seguro, se llenó de gritos, alcohol y miedo. A los 11 años, Eileen ya había perdido casi por completo la normalidad de su infancia. Sufría palizas y humillaciones. Más tarde, contó que su abuelo era violento y abusaba sexualmente de ella. En la escuela y en el barrio, empezó a intercambiar favores sexuales por cigarrillos, comida y algo de dinero. Aún era una niña, pero aprendió que su cuerpo era lo único que importaba. Nadie intervino para protegerla. Ningún maestro, ningún vecino, ningún trabajador social cambió el rumbo que llevaba. Cuando tenía 14 años, el dolor se intensificó aún más. Eileen quedó embarazada tras ser violada por un hombre relacionado con su abuelo. La enviaron a un hogar para madres solteras, dio a luz a un niño en 1971 y se vio obligada a darlo en adopción. Nadie le preguntó qué le había causado esa pérdida. Nadie le ofreció terapia ni justicia. La vida simplemente siguió su curso sin ella. Poco después, su abuela murió de insuficiencia hepática y su abuelo la echó de casa. Eileen tenía apenas 15 años cuando se quedó sin hogar. Dormía en el bosque cerca de su antigua casa y sobrevivía prostituyéndose al borde de la carretera. Imaginen a una adolescente, sola en el frío, intentando sobrevivir ofreciendo su cuerpo a desconocidos porque no tenía otra forma de comer. La sociedad la miró con desdén y la tildó de problemática en lugar de niña en peligro. A partir de ese momento, su vida se fue cuesta abajo como un coche sin frenos. A los 18 años, ya la habían arrestado por alteración del orden público, conducir ebria y disparar desde un vehículo en marcha. Durante sus 20, vagó entre estados, haciendo autostop, bebiendo, robando y siendo arrestada por robo, falsificación y hurto de coches. Su expediente se hizo más extenso. Su corazón se endureció. El mundo la etiquetó como peligrosa, pero jamás se detuvo a preguntarse cómo había llegado a ser así. Para entonces, la ira se había arraigado en su interior. Más tarde, en el corredor de la muerte, diría que odiaba la vida humana y que no encontraba razón para seguir viviendo. Ese nivel de rabia no surge de la noche a la mañana. Se construye a lo largo de los años, con cada paliza, insulto, violación y rechazo. La historia de Eileen muestra exactamente lo que puede suceder cuando un niño nunca es salvado. A sus 30 y tantos años, Eileen se mudó a Florida, persiguiendo una vida que siempre parecía inalcanzable. Allí, por un breve instante, pareció que las cosas por fin cambiarían. Conoció a un hombre mayor y adinerado llamado Louis Grasfeld, presidente de un club náutico. Se casaron rápidamente y durante un tiempo, Eileen se sumergió en un mundo de dinero, comodidad y estatus. Su nombre incluso apareció en las páginas de Sociedad. Fue lo más cerca que había estado de una vida estable. Pero el caos que sentía en su interior no había desaparecido. La acompañó hasta el matrimonio. Se metía en peleas en bares, bebía en exceso y estallaba de ira. Un día, golpeó a Fel con su propio bastón, y él respondió solicitando una orden de alejamiento y poniendo fin al matrimonio. La relación terminó casi tan rápido como empezó. Eileen fue expulsada de ese mundo y obligada a volver a la supervivencia. Cuando su hermano Kate murió de cáncer, recibió una pequeña indemnización del seguro de vida. El dinero desapareció en cuestión de semanas. No tenía ningún plan a largo plazo, solo gastos impulsivos y la idea de huir rápidamente.
Pronto volvió a quedarse sin dinero y regresó al lugar donde había estado la mayor parte de su vida, de viaje, enfadada y desesperada. En Florida, las carreteras se convirtieron en su lugar de trabajo. Aileen ejercía la prostitución en largos tramos de carretera, haciendo autostop y aceptando que hombres en coches y camiones la llevaran. Cada viaje era un riesgo. Cada noche, se subía a vehículos desconocidos sin saber si regresaría sana y salva. Más tarde, contó que muchos de esos encuentros implicaron violencia, palizas y violaciones. En su mente, el mundo de los hombres era un mundo peligroso. En 1986, ocurrió algo trascendental. En un bar gay de Daytona Beach, conoció a una mujer llamada Tyria Moore, una camarera de motel. No se trataba de una persona cualquiera en su vida. Para Aileen, fue como un milagro. Describió su amor por Tyria como algo que superaba todo lo que había conocido. Se fueron a vivir juntas, en habitaciones baratas y espacios alquilados, manteniéndose casi exclusivamente con el trabajo sexual de Aileen en las carreteras. Cada noche, Aileen salía a prostituirse. Cada mañana, regresaba con dinero para el alquiler, la comida y algunos pequeños lujos. Para ella, esto era un sacrificio motivado por el amor. Creía haber encontrado por fin a alguien que no la abandonaría, y haría cualquier cosa por conservar ese amor. Entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, 7 hombres fueron asesinados en el centro de Florida. Todos eran blancos, de entre 40 y 65 años. La mayoría viajaba sola por carreteras. Entre las víctimas se encontraban un comerciante, un obrero de la construcción, un vendedor, un marinero retirado, un camionero, un jefe de policía, un oficial de la reserva y un investigador de casos de abuso infantil. Todos recibieron disparos con una pistola calibre .22. Sus cuerpos fueron hallados en zonas boscosas o a lo largo de caminos aislados. La primera víctima conocida fue Richard Mallory, dueño de una tienda de electrónica. Aileen declaró posteriormente que él la recogió para tener relaciones sexuales, la llevó a una zona remota, la golpeó y la violó. Afirmó que le disparó para salvar su vida. Su coche fue encontrado abandonado. Su cuerpo fue hallado en el bosque, con múltiples disparos. Años después, se haría público que Mallory tenía antecedentes por delitos sexuales y había recibido tratamiento en un centro para delincuentes sexuales, pero el jurado en su juicio jamás lo supo. Tras Mallory, aparecieron más cadáveres. David Spears, obrero de la construcción, fue hallado desnudo y con varios disparos. Charles Carskadon, trabajador de rodeo a tiempo parcial, fue encontrado envuelto en una manta eléctrica y con 9 disparos. Peter Siems, marino mercante retirado, desapareció, su coche apareció, pero su cuerpo nunca fue hallado. Troy Burress, vendedor de salchichas, desapareció en su ruta de reparto y posteriormente fue hallado muerto a tiros. Charles Dick Humphries, mayor retirado de la Fuerza Aérea e investigador de abuso infantil, fue hallado completamente vestido con múltiples heridas de bala. Walter Antonio, camionero y policía de reserva, fue descubierto casi desnudo, con 4 disparos y abandonado en una zona remota. 7 hombres perdieron la vida. Una mujer fue el centro de todos los casos. Para algunos, era una fría asesina en serie que acechaba a sus víctimas en caminos oscuros. Para otros, era una mujer maltratada que finalmente se había vuelto contra quienes la habían lastimado desde la infancia. La verdad, como suele suceder en la vida real, era mucho más compleja. El caso comenzó a esclarecerse con un accidente automovilístico el 4 de julio de 1990. Un automóvil perteneciente a Peter Siems, la víctima desaparecida, fue encontrado accidentado en Orange Springs, Florida. Testigos vieron a 2 mujeres salir del vehículo y alejarse caminando. La imagen de esas 2 mujeres quedó grabada en sus mentes. Posteriormente, proporcionaron descripciones detalladas a la policía. Los investigadores reunieron una serie de pistas, informes de hombres desaparecidos, vehículos abandonados y objetos empeñados para obtener dinero rápido. Los recibos de las casas de empeño los vinculaban con pertenencias que alguna vez pertenecieron a los hombres fallecidos. En uno de los recibos apareció una huella dactilar. Dicha huella coincidía con la de una mujer bien conocida por las autoridades de Florida, Aileen Wuornos. La policía ya tenía un nombre y un rostro. También contaban con los testimonios de 2 mujeres que salieron del auto accidentado. Aileen era una de ellas. La otra era su novia, Tyria.
La historia de amor y supervivencia ahora estaba ligada a múltiples asesinatos. El 9 de enero de 1991, la policía irrumpió en The Last Resort, un bar de motociclistas de mala muerte en el condado de Volusia, Florida. Aileen había estado pasando tiempo allí, bebiendo e intentando olvidar el miedo que la invadía. Los agentes la arrestaron por una orden de detención pendiente relacionada con un antiguo cargo por posesión de armas, utilizando esto como pretexto legal para retenerla mientras investigaban los asesinatos con mayor detenimiento. Al día siguiente, encontraron a Tyria en Pensilvania. Estaba aterrorizada ante la posibilidad de verse involucrada en los casos de asesinato y de ir a prisión. La policía vio la oportunidad y le hizo una oferta: si los ayudaba, no la acusarían. Ella aceptó colaborar con ellos. En la habitación de un motel, bajo vigilancia policial, Tyria llamó repetidamente a Aileen. Lloraba. Decía que tenía miedo. Le rogaba a Aileen que dijera la verdad para que no la culparan. Durante días, la presión emocional fue en aumento. Aileen, que siempre había temido más perder el amor que la vida misma, no soportaba la idea de que Tyria fuera a prisión. El 16 de enero de 1991, finalmente cedió. Aileen confesó varios de los asesinatos, alegando que los hombres habían intentado violarla y que ella actuó en defensa propia. Su confesión no borró las muertes ni coincidió completamente con todas las pruebas físicas, pero proporcionó a la policía la información necesaria para seguir adelante. Tras su arresto, los medios de comunicación se volcaron en el interés. Los periódicos la tildaron de la primera asesina en serie de Estados Unidos, a pesar de que otras mujeres habían matado antes que ella. Programas de televisión, programas de radio, posteriormente, películas y documentales utilizaron su historia como material de estudio. Se convirtió en un símbolo, para algunos, de la maldad pura, para otros, de lo que sucede cuando un niño traumatizado crece sin ayuda. Durante este tiempo, una mujer que había visto su foto en el periódico se puso en contacto con ella y, finalmente, la adoptó cuando era adulta, hablándole de Dios y del perdón. Para algunos, esto parecía un intento sincero de salvar un alma. Para otros, parecía que otra persona se había entrometido en la vida de Aileen para llamar la atención y controlar su historia. Durante todo ese tiempo, Aileen permaneció tras las rejas, viendo cómo su propia vida se convertía en un producto para el mundo exterior. Había sido utilizada y desechada desde la infancia. Ahora, a sus ojos, estaba sucediendo de nuevo. El primer juicio importante de Aileen se centró en el asesinato de Richard Mallory. Normalmente, un jurado solo escucharía sobre el crimen que se juzgaba. En su caso, la ley de Florida permitía a la fiscalía presentar pruebas de otros asesinatos similares para demostrar un patrón. De la noche a la mañana, su juicio se convirtió en algo mucho más que un hombre muerto. La sala del tribunal se sentía opresiva, cargada con el peso de 7 vidas. Los peritos describieron a Aileen como una persona que sufría graves trastornos mentales y de personalidad. La defensa pretendía presentar los antecedentes penales de Mallory como delincuente sexual convicto, argumentando que esto respaldaba su alegación de legítima defensa. Sin embargo, se impidió el uso completo de dichos antecedentes durante el juicio. El jurado nunca conoció la historia completa de su pasado. En enero de 1992, el jurado la declaró culpable del asesinato de Mallory. Poco después, fue condenada a muerte. En lugar de impugnar la sentencia con todas las apelaciones posibles, Aileen pareció aceptarla. En marzo del mismo año, se declaró inocente de 3 asesinatos más: Humphries, Burress y Spears, alegando que quería reconciliarse con Dios. Afirmó haberlos matado, pero alegó que ellos habían intentado atacarla. El tribunal la condenó a muerte por 3 delitos más. En junio y noviembre de 1992, admitió su responsabilidad en 2 asesinatos más, Carskadon y Antonio. Nuevamente, fue condenada a muerte. En el caso de Siems, nunca se encontró su cuerpo, por lo que no se presentaron cargos por asesinato, a pesar de que su automóvil y otras pruebas la vinculaban con ella. Con el tiempo, su versión de los asesinatos cambió. Al principio, insistió en que todos los crímenes fueron en defensa propia. Más tarde, admitió que el robo y el deseo de no dejar testigos también fueron motivos. En cartas presentadas ante los tribunales, escribió que había matado a los hombres y les había robado, que era fría como el hielo y que lo volvería a hacer. Estas palabras dificultaron enormemente que alguien la viera únicamente como una víctima.
En el corredor de la muerte, su mente parecía deteriorarse aún más. Acusó al personal penitenciario de contaminar su comida con fluidos corporales, de introducir sustancias nocivas en su celda y de intentar incitarla al suicidio. Se quejó de los constantes controles, los cacheos al desnudo, el dolor causado por las esposas apretadas, las pésimas condiciones higiénicas y las burlas de los guardias. Su abogado argumentó que lo único que deseaba era ser tratada como un ser humano, incluso en el lugar donde esperaba la muerte. En las entrevistas, oscilaba entre visiones religiosas y una ira descontrolada. Hablaba de haber sido llevada por Dios y los ángeles, y luego acusaba a la policía y al sistema judicial de utilizarla para alcanzar la fama, afirmando que le permitieron matar para armar un caso sólido y vender su historia a los medios. Algunos espectadores vieron en ella enfermedad mental y paranoia. Otros vieron el dolor de una mujer que creía firmemente que nunca había recibido un trato justo por parte de ninguna autoridad. En 2001, Ailén comunicó a los tribunales su deseo de poner fin a todas las apelaciones. Afirmó comprender lo que hacía y estar preparada para morir. Un panel de psiquiatras la examinó y la declaró competente. El Estado aceptó su decisión. El camino hacia la ejecución estaba claro. El 9 de octubre de 2002, en la prisión estatal de Florida, comenzó al amanecer el capítulo final de la vida de Aileen Wuornos. Había pasado más de 10 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, activistas habían cuestionado su estado mental. Su comportamiento y sus palabras llevaron a algunos a argumentar que estaba demasiado perturbada para ser ejecutada. El gobernador suspendió brevemente su ejecución para una nueva evaluación de su salud mental. Finalmente, los expertos afirmaron que comprendía lo que estaba sucediendo y que podía ser ejecutada. Aileen parecía decidida. Había renunciado a muchas de sus apelaciones y exigió que se llevara a cabo la ejecución. Estaba harta de la vida entre rejas y afirmaba que volvería a matar si seguía con vida. Su ira hacia el mundo no había disminuido. En su opinión, la sociedad la había creado y ahora quería destruirla fingiendo inocencia. En su último día, concedió una entrevista final en la que habló de sus años en el corredor de la muerte, de su fe, su furia y su convicción de que el sistema nunca se había preocupado por su seguridad infantil ni por la justicia en su vida adulta. Habló de torturas, complots y presiones secretas, revelando una mente perturbada por el trauma, el aislamiento y la desconfianza. Para su última comida, rechazó un gran pedido especial y solo eligió una taza de café negro. No hubo grandes reuniones familiares, ni largas filas de seres queridos despidiéndose. La chica que una vez durmió en el bosque y vendió su cuerpo en la carretera era ahora una mujer de mediana edad con uniforme de prisión, caminando hacia una habitación aséptica llena de extraños. Poco antes de las 10 de la mañana, los guardias la condujeron a la cámara de ejecución y la ataron a la camilla. Testigos observaron desde detrás de un cristal cómo le insertaban las vías intravenosas en los brazos. Cuando le preguntaron si tenía algunas últimas palabras, pronunció un mensaje extraño e inquietante, mezclando referencias a la fe y la cultura popular. Habló de volver, de viajar con una nave nodriza, de regresar algún día. Fue una declaración que dejó a los oyentes sin saber si interpretarla como una profecía, un delirio o humor negro. Entonces comenzaron a administrarle los fármacos. Uno para dejarla inconsciente. Otro para detener su respiración. Otro para calmar su corazón. La habitación quedó en silencio. No hubo gritos, ni una dramática lucha final. Después de unos 8 minutos, un médico la examinó y la declaró muerta. Aileen Wuornos tenía 46 años. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Michigan, donde una amiga de la infancia esparció sus cenizas bajo un árbol. En su funeral sonó una canción que ella adoraba, Carnival, de Natalie Merchant. Fue un final apacible para una historia violenta. Hoy, la opinión pública sigue dividida sobre el significado de su vida. Algunos afirman que el Estado ejecutó a un monstruo que se aprovechaba de los hombres y no sentía verdadero remordimiento. Señalan los 7 cadáveres, los múltiples disparos y sus propias palabras sobre asesinatos y robos. Otros sostienen que el Estado mató a una mujer que había sufrido abusos, violaciones, palizas, abandono e indiferencia desde la infancia, y que luego fue llevada al límite por una vida de traumas. Se preguntan por qué nadie intervino cuando tenía 11, 15 o 20 años, antes de que comenzaran los asesinatos. Su historia nos obliga a plantearnos preguntas incómodas. ¿Qué le ocurre a un niño al que se trata como basura durante años?
Ese niño siempre permanece inocente. ¿O acaso ese niño puede convertirse precisamente en el tipo de adulto que todos temen más adelante? La verdad es que 7 hombres han muerto y jamás volverán. Quienes los amaban aún viven con el dolor. Aileen también se ha ido, llevándose consigo toda su verdad. Los tribunales pueden juzgar. Los periodistas pueden escribir. Los espectadores pueden debatir. Pero nadie puede rebobinar la cinta y darle un hogar seguro a los 11 años ni un camino diferente a los 15. Muchas gracias por ver este reportaje en Execution File. Suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan y díganme desde dónde nos ven, su apoyo significa muchísimo para mí y ayuda a que este canal siga creciendo. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia o no?